Bien, bueno, bienvenidos a esta clase número 5 de EPSA 1, Educación para la Salud. Voy a retomar un poco el concepto de NOXA del otro video. Recuerden que NOXA es como, bueno, se manifiesta una enfermedad que puede tener varias clasificaciones, como se explicó en la anterior clase. Por ejemplo, una clasificación biológica relacionada con virus, bacterias, una clasificación psicológica relacionada con problemas de la salud mental, físicas relacionadas con un accidente, ¿no? O sea, un accidente en la casa o en el trabajo o de tránsito. Es decir, bueno, hay varias manifestaciones de enfermedad. Habíamos, bueno, también hablado del concepto de enfermedad, lo que significa, según la OMS, que eh, para, bueno, tratar de estar sano tiene que haber un bienestar físico, no solamente físico, sino también un bienestar social y también emocional o relacionado con lo mental. Y después continúa, que ya, bueno, ya se vio en otras clases, el concepto de epidemiología, o de NOXA, continúa un poco hablando sobre el tema de por qué nos enfermamos. Es decir, que esa noxa eh, depende, bueno, cuál nos puede enfermar. ¿Cómo lo hace? A través de varias etapas. La primera etapa, bueno, está vinculado con un periodo de incubación. Esa noxa se introduce y comienza a reproducirse y a, bueno, a empezar a dañar los tejidos y las células del organismo. Empiezan a aparecer como los primeros síntomas. Al principio no, pero después, pasando unos días, aparece. Después tenemos el periodo clínico, que comienza, bueno, con la enfermedad y se empiezan, bueno, a hacer estudios clínicos, análisis, y con eso se puede saber qué patología tenemos. En el periodo clínico aparecen los síntomas, los signos que permiten, bueno, hacer un diagnóstico de qué tenemos, qué enfermedad tenemos o qué patología. Una vez que, bueno, se manifiestan estos síntomas, el paciente o la persona empieza, bueno, a transitar esa enfermedad eh, y después, luego, al finalizar, comienza un periodo de recuperación. Se recupera, que puede ser sin secuelas, es decir, se recupera totalmente, o puede ser con secuelas transitorias. Es decir, bueno, si tiene secuelas transitorias, empieza, bueno, el periodo de rehabilitación. Puede haber también secuelas permanentes, ¿no? Constantemente, bueno, que aparezcan. Y, bueno, otra situación es que, bueno, el paciente, la persona no se pueda recuperar totalmente. Y con esto, bueno, puede sobrevenir la muerte, ¿no? De esa persona con esa enfermedad si no se termina de recuperar. Bueno, una vez conociendo esto, sabemos qué son las noxas, lo que trata la epidemiología y por qué nos enfermamos, cómo es ese procedimiento. Después existen una clasificación de enfermedades que se clasifican en agudas y crónicas. Las agudas son aquellas que, bueno, duran poco. Por ejemplo, la gripe, el resfrío, es transitorio, dura muy poco, ¿no? Una semana, 2 semanas. Y las crónicas son aquellas que duran bastante, durante el tiempo duran bastante. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, es una enfermedad crónica que no significa que sea de gravedad, se puede controlar en el tiempo, pero no significa que una enfermedad sea crónica y sea grave. Algunas sí pueden ser graves, pero eso no significa que la persona va a morir en un periodo determinado.
Bien, ahí tenemos la clasificación de, bueno, las enfermedades de una manera general, ¿no? Existe otra clasificación de enfermedades que vamos a hablar concretamente de cada una. Eh, Tenemos las enfermedades funcionales, por ejemplo, que se originan por alteraciones en la función de los órganos, por ejemplo, alteraciones en los tejidos, en las células, por ejemplo, en el caso del cáncer, genera alteraciones en esos tejidos o células, en los órganos y causa un problema. Además, existen enfermedades congénitas que se producen durante la gestación o el embarazo, ¿no? Dentro de la madre, y esto, bueno, también causa una problemática. Por ejemplo, bueno, la ingesta de tóxicos, por ejemplo, si la madre, bueno, fuma mucho o toma demasiado alcohol o no se cuida en las comidas, puede generar una alteración durante ese embarazo. Por eso es muy importante cuidarse durante la gestación. También, bueno, existen enfermedades hereditarias, que son aquellas que hay un trastorno en los cromosomas. Sabemos que en cada célula hay información genética, que es el ADN, que es una molécula muy importante que se transmite de una generación a otra, de padres a hijos. Esta molécula de ADN está formada por cromosomas. Los cromosomas, que ahora vamos a hablar un poco más sobre ellos, están presentes en cada célula y forman toda la parte de la estructura del ADN. Existen enfermedades que se transmiten a través de, bueno, de la herencia. De padres a hijos se transmiten esa enfermedad. Hay trastornos cromosómicos que en general, bueno, cada persona tiene en total 46 cromosomas, 23 pares. Y en estos cromosomas, como expliqué lo que son, existen, bueno, alteraciones. Puede existir alteraciones numéricas, como en el caso del síndrome de Down, que puede haber que un par esté alterado, entonces ese individuo, esa persona que está por nacer, pueda tener esa alteración. Entonces puede haber anomalías numéricas. Y también existen enfermedades, por ejemplo, la hemofilia relacionada con el tema de la sangre y el daltonismo con alteraciones o afecciones de la visión también son transmitidas, ¿no? Son transmitidas a través de la herencia. Bien, también tenemos, bueno, enfermedades mentales. Las enfermedades mentales están relacionadas, bueno, con problemas del bienestar de la salud mental, ¿no? Algo que también hablamos, repetimos, que es muy importante tener en cuenta el bienestar de la salud mental. Por ejemplo, bueno, estas enfermedades es como que afecta al sistema nervioso eh, y generan, bueno, una alteración en la conducta. Por ejemplo, tenemos la psicosis, esquizofrenia, son, bueno, enfermedades vinculadas a lo mental. Después existen enfermedades infectocontagiosas que se vinculan con las noxas biológicas que estuvimos hablando. Una de las clasificaciones de cómo se clasifican las noxas. Por ejemplo, tenemos enfermedades de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, ¿no? Son enfermedades, bueno, papiloma humano, enfermedades que se transmiten sexualmente y son causadas por noxas biológicas. Enfermedades bacterianas, que por ejemplo son la tuberculosis,
el cólera, son ejemplos de una bacteria que enferma el organismo, el cuerpo y genera una alteración. Enfermedades virales, las enfermedades virales, eh, por ejemplo el de la gripe, también un virus infecta al cuerpo de la persona y genera una enfermedad. Además tenemos enfermedades nutricionales que se relacionan con alteraciones de la alimentación, por ejemplo la bulimia, la anorexia, eh, la obesidad, son todas enfermedades relacionadas con estos trastornos. La anorexia, bueno, que uno piensa que, bueno, la persona adelgaza mucho, pero piensa que, bueno, está más gorda, no cumple su estándar, entonces empieza, bueno, a tener trastornos con alimentación, ¿no? Comer menos, tener otras costumbres y eso, bueno, también altera a esa persona. También vinculadas con un trastorno también un poquito mental, ¿no? Un problema mental que ahí está, bueno, está en riesgo la salud mental de esa persona. Enfermedades traumáticas vinculadas con accidentes, ¿no? Como estuvimos hablando, accidentes de tránsito en casa o en el trabajo, que pueden generar, bueno, fracturas, quemaduras, esguinces. Las enfermedades sociales, no solamente estas enfermedades afectan a un individuo en particular, sino en general a la sociedad, a grupos, por ejemplo, drogas, el alcohol, el alcoholismo, están vinculadas con este tipo de enfermedades. Y por último tenemos enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales se contraen en condiciones de actividades laborales, por ejemplo, vinculadas con el estrés, las malas posturas, disfonía, todo relacionado con las exigencias de lo laboral que exceden a la persona, a la vida cotidiana, y eso afecta mucho también. También mucho afecta el nivel emocional, psicológico, ¿no? Ahí también aparece el bienestar social y también el bienestar mental, ¿no? Que se ve dañado, perjudicado por estas actividades laborales. Bien, bueno, acá culminamos con el tema de lo que es la clasificación de enfermedades, de cómo nos enfermamos y un poco retomamos la definición de NOXA y lo que es la epidemiología. Bien, hasta acá llegamos.